Bienvenidos al canal Testimonio y Escrituras. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar el tema o la doctrina de la segunda venida de Cristo. Obviamente, pues esta es una promesa que cree la cristiandad en general. Sabemos por las Escrituras, por el testimonio de la Biblia, que Jesús va a venir por segunda vez. Ahora lo que vamos a hacer es una explicación más profunda de esta segunda venida, por qué es necesaria una segunda venida, porque el plan de salvación, redención, restitución y renovación del planeta Tierra y su humanidad tiene dentro de toda su planificación no solo una venida, sino dos venidas. Esto tiene un porqué, desde las mismas escrituras bíblicas lo explica. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente pues estudiar esta temática lo más profundamente posible, entenderla para podernos apercibir, para poder ser como esas vírgenes prudentes, esas vírgenes diligentes que estamos buscando el aceite todos los días, ¿no? Entonces, obviamente, tener a mayor claridad la doctrina, tener mayor claridad sobre todo en este tema, a ver qué señales son las que están detrás de todo este proceso de la segunda venida de Jesús, que lo veremos en el siguiente video también, las señales, 14, 13, 14 señales que vamos a estudiar, posiblemente hayan muchas más, seguramente las hay, pero bueno, vamos a darle pues espacio a la palabra de Dios, vamos a dejar que sean las escrituras las que nos instruyan en este día sobre la doctrina de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a comenzar. Para verificar y validar la doctrina de la segunda venida de Jesús como sana doctrina, vamos a hacer el respectivo proceso testimonial, preguntando a los profetas hebreos, al mismo Jesús de Nazaret, recordando pues que Él es la cabeza doctrinal, Él es el que tiene la máxima autoridad, y a los apóstoles, recordando que los profetas hebreos y los apóstoles están subordinados a la autoridad doctrinal de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la verdad. En sus palabras se encuentran las instrucciones de la verdad. ¿De acuerdo? Y hay que tomarlas literales, hay que tomarlas en serio. Sí, hay unas parábolas que nos explica el reino de los cielos, pero hay una serie de instrucciones que tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Y es mejor tomarlas en serio. Es mejor guardar la palabra de Cristo, seguirlo a Él. Vuelvo y digo, Él es el fundamento, Él es la piedra probada. Entonces toda doctrina parte de la boca de Jesús de Nazaret, y los profetas hebreos y los apóstoles están acompañando el testimonio del testigo fiel que es Jesucristo. Recuerde esto, por favor, no saque doctrinas solo de los profetas, no saque doctrinas solo de los apóstoles. Comienza la construcción doctrinal a través de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes son testigos de la verdad de Dios? Jesús es el testigo fiel. Sobre este tema, el proceso testimonial se construye de la siguiente forma. Dos profetas hebreos del Antiguo Testamento deben darnos testimonio como mínimo, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero mínimo debe haber dos, testimonio de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pues obviamente en los profetas hebreos hay mucha información de la primera venida, pero también hay información de su segunda venida, si no, no sería una doctrina correcta, no sería. Si ellos no nos hablan también de la segunda venida de Jesús, entonces la información del Nuevo Testamento no estaría conforme al testimonio del Padre, ¿ven? Eso es lo delicado, pero afortunadamente hay testimonio en los profetas hebreos tanto de la primera venida de Cristo como de su segunda venida y el por qué es necesario que el plan de salvación tenga dos venidas del Hijo de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, eran el primer testigo de Cristo. Vamos a organizarlo así. ¿Vale? Y el segundo testigo será el evangelio de Juan, los cuales nos deben dar testimonio de boca de Cristo que Él retornaría por segunda vez a la tierra. Los apóstoles Pablo, Pedro y Juan nos deben dar testimonio por separado que Jesucristo vendría por segunda vez a la tierra. Esto es un cuerpo. ¿Sí? Aquí no es la doctrina del apóstol Pablo, él mismo lo dice. No somos de Pablo, no somos de Cefas, no somos de Apolos, no, somos de Jesucristo. Entonces ellos tres tienen que estar en común acuerdo, mínimo Pablo y Pedro, Pedro y Juan.
¿sí? De boca de los otros testigos constará toda palabra. Son un cuerpo apostólico. La autoridad de Pablo no es por sí mismo. Él hace parte de un cuerpo que lo bendijo, que le apoyó su ministerio hacia los gentiles. Y es importante tomar en cuenta esto, que los apóstoles están totalmente bajo la autoridad, subordinados bajo la autoridad doctrinal de Cristo. Qué pena que lo repita tanto, pero es que es necesario para una sana doctrina, una construcción doctrinal, lo más sana posible. Ellos nos deben dar testimonio por separado que Jesucristo vendría por segunda vez a la tierra. El proceso de verificación y validación testimonial debe estar bajo los criterios de convergencia, concordancia, coincidencia, equivalencia y coherencia lógica y racional entre los testigos y sus testimonios. Debe haber un proceso de verificación y validación riguroso. Es preferible que nos falte una doctrina a no que nos sobre una doctrina de error. ¿Sí? Puede ser que no terminemos de entender una serie de aspectos de la Biblia, pero por lo menos tenemos criterios de verificación y validación que nos evitan caer en doctrinas de error, que nos evitan traer doctrinas de hombres y mezclarlas con la doctrina bíblica, o peor aún, traer doctrinas de religiones paganas. Las doctrinas de demonios son doctrinas de religiones paganas. Esto le gustó a los judíos, esto también le gustó a los cristianos en el siglo II, los judíos cuando estuvieron en Babilonia, no sacaron a Babilonia de su corazón, no sacaron a Egipto de su corazón. La cristiandad no quiere sacar el greco-romanismo de su corazón. ¿Sí? Entonces, pues es un asunto delicado el tema de doctrinas. Con respecto a la segunda venida de Cristo. Proceso testimonial bíblico, verificación y validación de la doctrina de la segunda venida de Cristo. El objetivo de este proceso es construir un testimonio sólido y convergente sobre la doctrina de la segunda venida de Cristo a través del análisis de las Escrituras, siguiendo el único método bíblico para la construcción de la sana doctrina llamado proceso testimonial bíblico. Vaya y lea usted en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el libro de Isaías, en el libro de Salmos, ¿qué nos dice acerca del consejo, de la doctrina, de los testimonios, del pacto, de la ley? Van y leen, esa es la llave de David, Apocalipsis 3:7, ¿sí? Yo que tengo la llave de David, consta de 3 libros, Salmos davídicos, Proverbios y el libro de Isaías. ¿Sí? Y ahí nos hablan claramente que hay que hacer un proceso testimonial a la ley y al testimonio, dice uno. El Salmo también nos dice, he guardado tu pacto y tus testimonios. ¿Sí? Y vemos también el libro de Proverbios, que nos dice, luego en 3 consejos, luego no te he escrito en 3 consejos y ciencia, ¿sí? Hablándonos del proceso testimonial de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Usando exclusivamente el testimonio de los profetas hebreos del Antiguo Testamento, el testimonio de Jesús en los Evangelios y el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Se validarán estos testimonios mediante criterios de convergencia, concordancia, coincidencia, equivalencia y coherencia lógica de los datos, la información y experiencias descritas en la Biblia. Este proceso testimonial y su riguroso proceso de validación y verificación, usando 5 criterios lógicos, evita especulaciones, hermenéuticas, interpretaciones e inferencias de nuestras ideas y nuestras opiniones con respecto al testimonio claro de las escrituras bíblicas. No necesitan interpretación, necesitan es entendimiento, aceptación y cumplimiento. ¿Sí? Entonces veamos a los profetas hebreos sobre la segunda venida de Jesucristo. Bueno, vamos a ver primero la de Jesucristo y pasamos a la de los profetas hebreos. Testimonio de Jesucristo en los evangelios. Primer testigo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El testimonio en Mateo 24:33. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuántas? Tenga en cuenta este testimonio de Jesús. Lamentarán todas. ¿Sí? Todas quedarán lamentándose que Jesús haya venido y se haya vuelto a ir. Porque ya vamos a ver cómo los detalles, 3 detalles importantes con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Testimonio de Lucas 21:7. Entonces verán al Hijo del Hombre
que vendrá en una nube con poder y gran gloria, dándonos el mismo testimonio de Mateo. ¿Sí? Disculpen. Los evangelios sinópticos convergen en un mensaje claro. Jesús mismo anuncia que regresará a la tierra, visible a todas las naciones con poder y gloria. Visible a todas las naciones. Bueno, no es difícil hoy con la tecnología, ¿sí? Grabar ese momento de poder y gloria y subirlo a todas las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Empezando que su trompeta sonará en todas las naciones, como un rey, con todo poder y gloria. Dice que con poder y gloria va a hacer estremecer la tierra. Este evento será precedido por señales universales terrenales y un tiempo de tribulación que ya venimos viviendo. ¿Sí? Esa es la tribulación que estamos viviendo ahorita, el tema de pandemia, las guerras, bueno, todos estos asuntos que están sucediéndose, ese corrido de Éufrates, que ya lo veremos en el siguiente video. Segundo testigo, el Evangelio de Juan, testimonio de Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Jesús dándonos testimonio de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Arrebatamiento, para los que dicen que Jesús no habla nada del arrebatamiento, no sé, es que no leen bien el testimonio, no tienen comprensión lectora, porque por ahí hay unos neófitos, unos indoctos, como dicen los apóstoles, unos apóstatas, que niegan la segunda venida de Jesucristo con el arrebatamiento, mi hermano. Puede ser que no nieguen la segunda venida, pero ¿y el arrebatamiento qué? Y os tomaré a mí mismo, a su cuerpo. Sí, acá, importante, toma su cuerpo. Él no viene a salvar individuos, ¿sí? Como pretenden algunas religiones pseudocristianas, ¿no? Que es que sálvate. No, si usted no hace parte del cuerpo, por más que crea en Jesucristo individualmente, grave, mi hermano, se queda por desobediente. Toma su cuerpo y os tomaré a mí mismo. Toma su cuerpo. ¿Qué significa que Jesús diga, me tomo a mí mismo? Es que voy a coger mi cuerpo. ¿Sí? Y por ahí pues hay una iglesia en Apocalipsis que les recomiendo que estudien, que es la iglesia de Filadelfia, que es la que tiene la promesa de arrebatamiento. Y mire las de Filadelfia, y mire las características de esta iglesia a diferencia de las otras 6 iglesias desobedientes. ¿Sí? Esta iglesia de Filadelfia también tiene una relación intrínseca con las vírgenes prudentes, que guardan la palabra de Jesucristo. Él lo dice ahí, guardan mi palabra y no han negado mi nombre. Una manera de negar el nombre de Jesucristo es colocando primero la doctrina de Pablo sobre la de Jesucristo, como le gusta a los cristianos. ¿Sí? No entienden esas cartas difíciles, como dice el apóstol Pedro de Pablo, y crean doctrinas nada más del apóstol Pablo. Oh, y eso es prevaricar contra la palabra de Dios, sacar un solo testigo. Cuando la Biblia nos exige por ley que deben haber 2 o 3 testigos. ¿Ven? Y que Pablo pues no es la cabeza de este asunto, es Jesucristo. Vírgenes prudentes, toma su cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Análisis. Jesús en el Evangelio de Juan da un testimonio personal de su regreso, asegurando a sus discípulos que volverá para llevarlos con él y llevarse a sí mismo. Me tomaré a mí mismo, mi cuerpo. ¿Sí? Dios salva pueblos, no individuos. Es necesario ser parte del cuerpo, estar activo en el cuerpo, ser unido al cuerpo. ¿Sí? No le sugiero que lo haga a través de una congregación cristiana tradicional. Le sugiero que lo haga como lo dijo Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Es que Él es el que manda. Él no dice 4 ni 5. Si usted quiere ser parte del cuerpo, reúnase de a 2 o 3 a escudriñar las escrituras como hacían los de Berea. No necesita templos. Que es que la música, todo eso la tiene grabada ahí en YouTube. Tenga sus momentos de intimidad en el lugar secreto con Jesucristo. Comience por obedecer a Jesús. ¿Sí? No relativice las instrucciones de Jesús, colocando por encima
interpretaciones del libro de Hechos de los Apóstoles, interpretaciones de Pablo. No coloque, porque es que usted no puede poner ninguna autoridad sobre las palabras de Jesucristo. No es que Jesús es la verdad, no relativizar la doctrina de Jesús, no relativizar sus instrucciones concretas y puntuales. Que hay que entenderlas y buscarles argumentos más profundos. Eso es distinto. El por qué Jesús manda que sean solo 2 o 3 los que se reúnan. Eso lo que hay son argumentos bíblicos para que esto funcione así. Y hay argumentos en la naturaleza y hay argumentos en la creación que nos demuestran una cantidad de problemas que hay cuando 4 cuerpos, 4 personas, ¿sí?, o más tratan de ponerse de acuerdo. Bueno, Jesús en el Evangelio de Juan da un testimonio personal de su regreso, asegurando a sus discípulos que volverá para llevarnos con él. Este texto ofrece un contexto más personal y pastoral, pero confirma el hecho de su segunda venida. Criterio de coincidencia y equivalencia. Los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan son testigos de que Jesús mismo proclamó su regreso a la tierra. Los detalles sobre su venida en gloria y su promesa de volver son consistentes entre los relatos, cumpliendo con los criterios de coincidencia y equivalencia en el testimonio de Cristo sobre su segunda venida. Ahora sí vayamos a los profetas. Testimonio de 2 profetas hebreos sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué hay más? Puede ser que haya más. Aquí estudiamos solo 2 testimonios como mínimo para pues obviamente darle validez a la segunda venida de Jesucristo desde los profetas. Entonces tenemos al profeta Isaías. En Isaías 66, 15, 16, porque aquí que el Señor vendrá con fuego, bautizo de fuego. Él viene a bautizar en espíritu, primera venida, segunda venida en fuego. ¿Sí? Por eso pues el día del juicio de Dios está relacionado con el bautizo en fuego, con el fuego. ¿Sí? Porque aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Aquí no está hablando ya de que viene y desata la gran tribulación. Ven que la gran tribulación es después, comienza exactamente con la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento. Entonces aquí les está hablando claritico las escrituras. Que tenemos que preceder una tribulación fuerte. Claro que sí, tenemos que ser atribulados. El juicio comienza por casa, como dice el apóstol Pedro, ¿sí? O dice el libro de Hebreos, con respecto a que el juicio comienza por casa, la disciplina comienza por casa. ¿Sí? Que todavía tenemos esperanza, todavía tenemos misericordia, porque después de que Jesucristo aparezca, arrebate, resucite a los muertos y se vaya otra vez, mi hermano, otra vez a su reino, a las bodas del Cordero, el resto aquí miren cómo se las arreglan. Les toca ver cómo se las arreglan aquí los seres humanos, que no es que lo hagan muy bien. Análisis, esa es la gran tribulación. Dios reconfigurando este planeta con el cáncer adentro, con los impíos y sus hijos desobedientes, judíos, cristianos y hasta musulmanes. Entonces ahí tienen los 3 esperando a su Mesías, con sus interpretaciones equivocadas los 3, les aparece, se les muestra, les da el segundo testimonio y chao, chao lines. Se quedan con el problema. Miren a ver cómo arreglan su problema y miren a ver cómo soportan el juicio de Dios reconfigurando el planeta para cielos nuevos y tierra nueva. Isaías profetiza sobre un evento futuro donde Dios, en el contexto mesiánico, Jesús, vendrá en juicio sobre la tierra. La descripción de la venida con fuego y juicio concuerda con el lenguaje utilizado en el Nuevo Testamento sobre el retorno de Cristo, especialmente en el profeta Juan el Bautista, y textos como 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8. También el apóstol Pedro nos habla con respecto a que los elementos ardiendo serán quemados. Es juicio de fuego.
El profeta Zacarías también nos da testimonio de la segunda venida de Jesucristo. Veámoslo. Testimonio de Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el gran terremoto que habla el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Que ya viene la trompeta, el gran terremoto, eso todo sucede. Ya van a ver en cuántos minutos dura todo este asunto, porque son minutos. Ya van a ver. Entonces, el gran terremoto que habla Apocalipsis. Aquí nos lo está escribiendo también. Y concuerdan perfectamente esta descripción de Zacarías con el gran terremoto de Apocalipsis, que es súper importante para entender las escenas paralelas. Esta señal es importante porque aparece varias veces descrita en Apocalipsis, anunciándonos que ya está terminando la descripción de esa escena para empezar de nuevo. Recordando que el libro de Apocalipsis, como lo hemos visto, es un libro de secuencias. ¿Sí? Es un libro de secuencias, es un libro de secuencias paralelas, escenas paralelas, simultáneas, convergentes, que es bastante complejo debido a esto. Análisis. Zacarías describe un evento específico donde el Mesías, identificado como el Señor, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos en su regreso para juzgar a las naciones. Este evento es paralelo a la descripción de la segunda venida de Cristo, que juzgar a las naciones, dar su segundo testimonio. Eso es un juicio. Vengo a dar mi segundo testimonio de la existencia de Dios. Ya vine la primera vez, doy mi segundo testimonio con la segunda. La primera como siervo, la segunda como rey. ¿Ven? Mis dos testimonios, Dios hablándonos a través de su Hijo, mostrándose, vea que sí existo, aquí vuelvo y me les aparezco por segunda vez, ojalá nunca más se les vuelva a olvidar. Créame que a la humanidad nunca más se le va a volver a olvidar la existencia de Dios, ni la van a negar nunca más. Este evento es paralelo a la descripción de la segunda venida de Cristo en Hechos 1:11, donde se dice que Jesús regresará la misma manera que ascendió desde el monte de los olivos. Vea. Es que Jesús sabía dónde ascender y dónde decir estas cositas porque él ya conocía la profecía de Zacarías y él obedecía al Padre en todo. Él dijo, yo ya sé a dónde tengo que ir a mi ascensión para después retornar al mismo monte. ¿Ven? Criterio de convergencia y concordancia. Tanto Isaías como Zacarías dan testimonio de un evento futuro donde el Señor regresará a la tierra para ejecutar juicio. Ambos profetas describen una intervención directa y visible de Dios, lo cual coincide con la doctrina de la segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento, confirmando así su validez en la tradición profética. Ahora vamos a ver los apóstoles. ¿Qué nos dicen los apóstoles? Testimonio de los apóstoles sobre la segunda venida de Cristo. Veamos, el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿sí? Aquí es donde, solo tomando este versículo, una secta pseudo-cristiana dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. Por un versículo. Y por allá otro y otro haciendo una barrabasada. Bueno, pues que Dios los perdone por su falta de ciencia de justicia. ¿Sí? Por eso él dice, yo dejé esto oculto de los sabios y entendidos y se los di a los niños. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El orden, ¿no? Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor ¿en dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Nos está diciendo que se va a quedar el Señor en la tierra? Para nada. Que dice acá que bueno, va a poner sus pies en los montes de los olivos. Físicamente, bueno, así de grande será el pie del Señor que desde las nubes hasta la tierra llega. Bueno,
Lo único es que no se queda. Ya lo van a ver. El apóstol Pablo describe la segunda venida de Cristo con un evento glorioso y visible como lo describe el mismo Jesucristo. Son convergentes ahí en la descripción. Donde el Señor descenderá del cielo y los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Él. Este pasaje enfatiza el aspecto escatológico de la venida de Cristo y la esperanza de los creyentes. El apóstol Pedro, ahora también nos da en la segunda de Pedro 3:10 testimonio de este mismo evento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo qué? ¿Un ladrón que se queda robando? No, mi hermano, el ladrón que se queda lo cogen. Aquí está una de las señales. Este concepto ladrón y relámpago son dos señales, dos metáforas, dos símbolos alegóricos de cómo es que es la segunda venida de Jesucristo. Como ladrón, como relámpago, rapidito. El relámpago no se queda brillando ahí horas y horas en el cielo, no pasa, da su brillo y desaparece. El ladrón lo mismo, entra, roba y desaparece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder realmente. Ya lo vamos a ver. En lo cual los cielos pasarán con gran estruendo. Por eso habla de la trompeta que suena, del terremoto. ¿Sí? Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues el apóstol Pedro en un versículo nos describe muchísimas cosas porque aquí entre el estruendo y que la tierra sea quemada, hay todavía unos hechos que nos habla el libro de Apocalipsis, que es la gran tribulación. Pero comienza con un gran estruendo, un gran terremoto, que nos habla nuevamente en Apocalipsis. ¿Sí? No nos tenemos que perder con la información. Lo que tenemos es que unir testimonios, hacer convergencia, coherencia, coincidencia de testimonios y empezar a hacer un trabajo de suma de matrices lógicas, por favor. Porque estamos trabajando con información y datos. ¿Sí? No estamos haciendo suma de adición porque no son números. Como hace la teología inferencial. Sumar y sumar y sumar a ideas. No, mi hermano. Sumar de adición, no, esto es una suma de matrices lógicas. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Análisis. Pedro ofrece una descripción de la segunda venida como un evento repentino que traerá consigo la disolución paulatina del mundo actual y la renovación de todas las cosas en un proceso de gran tribulación. El lenguaje utilizado aquí de juicio y destrucción coincide con el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento y del libro de Apocalipsis también. Aquí está también el apóstol Juan dándonos testimonio. Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron, ¿sí? Los europeos, los romanos. ¿Y porque quién fue el que tenía la lanza? Los europeos. Y todos los linajes de la tierra, pues aquí también entran los judíos también. Harán lamentación por él. Vuelve otra vez a aparecer la palabra lamentación. Se lamentarán porque se quedaron. Habrá una gran lamentación. Juan en Apocalipsis reafirma que Jesús regresará en gloria visible a toda la humanidad. Su regreso será universalmente reconocido y acompañado por un juicio. Este testimonio es concordante con el de Pablo y Pedro. Criterios de coherencia lógica y racional. Los testimonios de Pablo, Pedro y Juan son coherentes entre sí, describiendo el mismo evento de la segunda venida de Cristo. Cada apóstol aporta detalles que se complementan, ¿ve? Pablo enfatiza la resurrección y el encuentro con el Señor. Pedro describe la transformación universal de la humanidad y Juan confirma la visibilidad global del retorno de Cristo. Son complementarios. Criterios de verificación y validación doctrinal y conclusión. El proceso testimonial cumple con los criterios de convergencia, concordancia, coincidencia, equivalencia y coherencia lógica y racional de los testigos. Convergencia. Los profetas del Antiguo Testamento, los evangelios y los apóstoles coinciden en describir un evento futuro en el que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Concordancia.
Los testimonios son congruentes entre sí, sin contradicciones doctrinales. Coincidencia. Las descripciones de los eventos futuros, juicio, gloria y renovación, coinciden en todas las fuentes. Equivalencia, aunque cada testigo presenta el evento con diferentes detalles, todos equivalen a la misma verdad, el retorno de Cristo. Coherencia lógica. La lógica interna de las Escrituras es consistente, manteniendo un lenguaje unificado sobre la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, la doctrina de la segunda venida de Jesucristo es verificada y validada como sana doctrina bíblica basada en el testimonio concluyente de los profetas, de Cristo mismo y de los apóstoles. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios da testimonio visible de su existencia 2 veces por medio de su Hijo? Por justicia, por justicia. Siempre harás todo de boca de 2 o 3 testigos o dando 2 testimonios. Otro ejemplo. El Padre hablando de su Hijo en el bautizo y después en la transfiguración dando doble testimonio. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene una ley concreta, clara en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, que no se puede juzgar ninguna cosa, no se puede juzgar el pecado de nadie, no se puede juzgar nada de boca de un solo testigo, sino es necesario 2 o 3 testigos. Jesucristo también en el Evangelio de Mateo también nos enseña esta misma forma de hacer ciencia de justicia, que es de boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra, y los apóstoles utilizan esto dentro de su proyección doctrinal desde Jesucristo. No tomarás decisión si no hay 2 o 3 testigos. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, verso 1, lo dice claramente. Aparte de eso, Isaías nos dice a la ley y al testimonio, 2 testigos. ¿Sí? Y también el libro de Proverbios vuelve y nos indica, no te he escrito a través de 3 consejos y ciencia, ¿sí? Hablándonos siempre de este asunto, de que esto no hay que inferir, no hay que hacer teología, hay que hacer proceso testimonial. Entendiendo el proceso testimonial bíblico donde Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles afirman que de boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra o doctrina, que toda decisión se debe tomar por 2 o 3 testigos, siguiendo el lineamiento de la ley de Moisés y los profetas, definiremos argumentos bíblicos sólidos del por qué Dios da testimonio 2 veces por medio de Jesucristo de su existencia. Tomando en cuenta que su primer testimonio es la primera venida de Cristo y su segundo testimonio es la segunda venida de Cristo, adicionalmente analizaremos los objetivos de la primera venida de Cristo y los objetivos de la segunda venida de Cristo desde el testimonio en las Escrituras bíblicas. En la Escritura, Dios establece un principio fundamental que proviene de la ley de Moisés y los profetas hebreos. Toda palabra o decisión debe constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Este principio está fundamentalmente arraigado en la forma en que Dios mismo da testimonio de su verdad y justicia. En el Nuevo Testamento, este concepto se reafirma siendo Jesucristo el principal testigo de la existencia y el plan redentor de Dios, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Argumentos bíblicos. El testimonio legal y profético en la ley de Moisés. Argumentos bíblicos sólidos de por qué Dios da testimonio 2 veces mediante Jesucristo. La ley mosaica establece que para que un asunto sea considerado verdadero, no importa cuál sea, debe confirmarse por 2 o 3 testigos, ¿sí? Esto se ve claramente en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera de las ofensas cometidas. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este principio no solo rige para la ley terrenal de Israel, sino que también refleja el modo en que Dios opera terrenal y universalmente. Dios no actúa sin confirmación y Jesucristo es el instrumento principal mediante el cual Dios da 2 grandes testimonios a la humanidad de su existencia. Ya que tanto la dudamos, ya que tanto la negamos, porque el necio dice, no existe Dios en su corazón, dice el necio. Entonces estos ateos son necios, entonces Jesucristo tiene que venir y decirles, ¿a que no? Ay, ahora resuelvan, porque me llevo lo mío y miren a ver, ustedes quedan con su ateísmo, a ver qué van a hacer con esta tierra. Segundo, Jesucristo, el testigo de Dios en 2 grandes momentos. Primer testimonio, en su primera venida,
Jesús vino como Salvador, Redentor y testigo del Padre, revelando al mundo el carácter y propósito de Dios. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas, ya después viene. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y con quien asimismo y por quien asimismo hizo el universo. Ya. La venida de Cristo es el cumplimiento de todas las profecías antiguas. Dios da testimonio de su existencia y de su plan redentor enviando a su Hijo para revelar su naturaleza y salvación. Segundo testimonio, en la segunda venida Jesús vendrá como juez y rey, completando la obra de redención y trayendo el juicio sobre el mundo, Hebreos 9:28. Asimismo, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ojo con eso, los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes? Pues a la iglesia de Filadelfia. La segunda venida de Cristo es la consumación del testimonio de Dios a la humanidad, ya no necesitan más, confirmando su justicia, verdad y promesas de juicio y redención. Dios, al dar estos dos testimonios por medio de Cristo, se asegura de que la humanidad entienda su existencia, su plan redentor y su justicia a través de la evidencia innegable que el Hijo encarnado y resucitado aporta en dos momentos claves de la historia, para que ya dejen su bobada, su inmadurez espiritual o su ceguera espiritual. Objetivos de la primera venida de Cristo: revelar a Dios y su voluntad al mundo. Uno de los principales propósitos de la primera venida de Cristo fue revelar el carácter y la voluntad de Dios. Jesús mismo afirmó que al verle a Él, veían al Padre, Juan 14:9. Jesús también cita en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la revelación de Dios mostrando su amor, compasión y la verdad del mensaje del Evangelio. Proveer salvación para la humanidad. El propósito central de la primera venida fue la salvación. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, encontramos el siguiente testimonio en Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su especie, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Hacer las obras de Cristo. Derrotar el pecado, la muerte y el adversario. Uy, miren, tres cosas que nosotros nunca vamos a poder derrotar si no estamos en Cristo. A través de la muerte en la cruz y su resurrección, Jesús derrotó el poder del pecado, la muerte y el imperio del adversario, ofreciendo vida eterna a aquellos que creen en Él. Encontramos el siguiente testimonio en 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fundamentar su cuerpo. Otro objetivo fue establecer el cuerpo de Cristo en la tierra, que sería el instrumento de Dios para llevar su mensaje al mundo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Objetivos de la segunda venida. Sí, no es que sea Pedro la roca, ¿no? Jesucristo es la piedra angular y el Padre la roca. Pedritos, hay un apóstol, otro testigo más. No es más. No es más. Pedro sin Pablo no es nada, Pablo sin Pedro no es nada, mis hermanos. No son nada. No son nada, pues testigos solitarios, ¿no? Eso que dice la Iglesia Católica, que es que en Pedro, Jesús, ¿qué tal tomar solo un apóstol y hacer? No, transgrede la ley del Padre, inmediatamente se hace pecado. ¿Sí? Esa interpretación que le dan ustedes a ese versículo católicos está fuera totalmente de la ley de Dios y del contexto de la ley de Dios. Ahí tienen ustedes por prevaricar. Tienen una falsa iglesia, una iglesia con muchos problemas. Una iglesia que Jesús ama, porque Él ama sus 7 iglesias, pero 6 con delicados problemas. Posiblemente ustedes tengan a Balaán ahí, los católicos, tengan a Jezabel, tengan todo. ¿Sí? Una iglesia bastante ramera. Bueno, no lo digo yo, lo dice el libro de Apocalipsis. Cumplir el juicio final. En la segunda venida, Jesús vendrá como juez
para establecer justicia sobre la tierra y juzgar a los vivos y a los muertos. Y no es, por cierto, la única, ¿no? También tenemos por ahí otras rameritas. Mateo 25, 31, 32, sus hijas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Arrebatamiento, viene con los ángeles, manda a sus ángeles a recoger la cosecha, por eso viene con ellos. Todas las naciones reunidas delante de él, pues claro, no es que estemos allá metidos todos allá en Megiddo, en Armagedón, no, es que están reunidas es que ya van a ver cuánto tiempo suficiente para que todo el mundo se entere y esto se vuelva una locura. Eso se va a parar el tráfico, eso mejor dicho, eso va a ser una locura. Por unos minuticos. Y después lo que quede eso. Listo. Segunda venida, ¿no? Cumplir el juicio final, ahí activa todo el juicio final para que el Padre arregle la casa. Restaurar todas las cosas con su naturaleza. La segunda venida marca el comienzo de la restauración total del orden creado, incluyendo el planeta Tierra con los sobrevivientes de la gran tribulación, trayendo la nueva Jerusalén y el cumplimiento de todas las promesas del reino de Dios. En esta nueva Jerusalén, pues hay que tomar en cuenta quién viene, ¿no? Ahí vienen los apóstoles, las 12 puertas, ¿sí? Vienen a juzgar la tierra, posiblemente vengan los 144.000, ayudar a la reconstrucción del planeta, porque se tiene que cumplir lo que dice el profeta Ezequiel. Y os llamarán reconstructores de ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya colocando las cositas donde son. Y el cumplimiento de todas las promesas del reino de Dios. Apocalipsis 21, 1, 4. Vi un ¿qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existiría más. ¿Sí? No está hablando del mar de agua, sino que ya las montoneras de la gente no van a volver a existir, los mares, las religiones, que dice Ageo, si no estoy mal, o Abdías, andarán de mar en mar buscando, ya no va a haber más religiones, ya no va a haber más mares, ¿sí? Y enjuagará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recompensa a los justos. Cristo vendrá a recompensar a los que han sido fieles, dándoles herencia en el reino de Dios. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando del arrebatamiento, ¿no? Ustedes saben que la corona de justicia es el arrebatamiento. A los justos, a los que guardaron su nombre, a los que guardan su palabra, a los que hacen justicia de boca de 2 o 3 testigos, ¿ven? A los que sabemos hacer justicia, a los que aplicamos ciencia a todo este asunto. Establecer su reinado eterno. Finalmente Cristo vendrá para establecer su reinado eterno en el cielo y en la tierra, sometiendo toda autoridad bajo sus pies. Es que termina siendo sometida así él no sé qué. Ya, para eso tiene sus testigos, aquí tiene su iglesia desobediente que se vuelve obediente gracias a la gran tribulación, los judíos que ya lo reconocen, el Islam también, y se tienen que poner de acuerdo. Y las otras religiones pues obviamente ya no van a ver a Jesucristo como un maestro ascendido, como un maestro místico, no, le van a tener que ir a preguntar a los que más o menos entienden esta vaina, vengan, enséñanos cómo es que funciona el tema de Jesús. Y ya, aquí les van a quedar todos estos videos en la nube para que los recuperen y ustedes entiendan muchas cosas. Por eso estamos haciendo el material antes de irnos, ¿ven? Porque esto le va a quedar a las iglesias desobedientes para que arreglen su problema después de que Jesús venga y se vaya, y Él sigue reinando a través de sus hijos. Acuérdense que el reino de Jesucristo no es de este mundo. ¿Ven? Él se devuelve a su reino, sus bodas del Cordero, y a continuar gobernando la creación. No se va a quedar aquí en la tierra, que es una parte tan diminuta, tan chiquita, es que es una mota. Si usted viera todas las cantidades de reinos que tiene allá arriba el Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Listo. De manera física, visible, ¿a qué? Ahí tiene a sus ungidos. Los manda nuevamente. Manda a David a que se vuelva rey otra vez, hermano, se vuelva presidente. Bueno, ahí dice que volverá a tener la autoridad.
Ya los manda resucitados, seres humanos naturales y seres humanos redimidos, todos ahí junticos. Conclusión del proceso testimonial y validación de la segunda venida de Cristo. Dios sigue el mismo principio de la ley mosaica al dar testimonio de su existencia y su plan redentor a través de dos grandes eventos. La primera venida de Cristo, que sí que ha generado callo, y su segunda venida. Imagínense cuánto callo más generará la segunda venida ya cuando es en poder y en gloria. Ya no viene a ser crucificado, ¿sí? En la primera venida, Cristo vino para salvar, revelar a Dios y derrotar el poder del pecado y la muerte, y fue el primer testimonio de la fidelidad de Dios hacia su creación. En la segunda venida, Cristo regresará para juzgar, restaurar las cosas y establecer su reino eterno. ¿Por qué necesita restaurar las cosas? Porque como el sol dejó de dar la luz y la luna su resplandor, pues necesita volver a restaurar el trabajo que hizo en el primer siglo, que era acabar pues la religión judía. Ahora viene a acabar con todas las religiones del mundo, porque las religiones son rameras, prostitutas. ¿Sí? Jesús nunca mandó a hacer templos, ni nada de eso, ni a institucionalizar este asunto. Rameras. Entonces viene a acabar con las rameras, por eso es que le dice, sal de ella, pueblo mío, no sea que vengan las plagas también que tengo para ella sobre ti. Ya te advirtió, si tú no te quieres salir del ramerismo cristiano, si tú no te quieres salir del ramerismo judío y del islam, y del resto de religiones del mundo, eso ya es problema de cada quien, advertido estás. Bueno, y establecer su reino eterno. Este será el segundo testimonio completando el plan de redención. Ambos testimonios son concordantes y coherentes con el propósito eterno de Dios de manifestar su justicia, amor y verdad a la humanidad. Dos veces. Necesitan dos testimonios. Listo. Cumpliendo con los requisitos de dos testigos en su revelación y juicio. ¿Cómo será exactamente la segunda venida de Cristo? Buen punto. El cómo, cuándo y qué tiempo dura la segunda venida de Cristo ha sido tema de debate teológico, escatológico y académico. Algunas posturas escatológicas han llegado a presentar teorías de que Jesús necesita una tercera venida para completar el proceso de cielos nuevos y tierra nueva. Ridículo. Futurología dispensacionalista de los 1000 años de Cristo después de su segunda venida. Pero esta teoría tiene un gran problema, que los profetas hebreos y apóstoles no dicen absolutamente una tercera venida de Cristo. Aunque no podemos saber la hora y el día exactamente en que el Señor dará su segundo y definitivo testimonio visual a la humanidad de la existencia de Dios, las escrituras bíblicas sí nos expresan claramente cómo será esta segunda venida y cuánto dura exactamente. ¿Sí sabían esto? A continuación hacemos el análisis de las señales proféticas y análisis testimonial con sus criterios de verificación y validación correspondientes. Como un relámpago y un ladrón. ¡Oh, Santo de Israel! La Biblia describe la segunda venida de Cristo con dos metáforas, no usa solo una, usa dos, a ver si les queda claritico. Impactantes, como un ladrón y como un relámpago. Primera metáfora y segunda metáfora, y hay que entenderlas como son. ¿Sí? Estas imágenes destacan la naturaleza inesperada y de corta duración de este evento. Un ladrón nunca avisa que va a llegar, un relámpago nunca te avisa que va a salir. Usted simplemente, uy, hijo de madre, ve primero la luz y después escucha el ruido. ¿Sí? Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que estar vigilantes, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Ahí está, testimonio bíblico como ladrón. Mateo 22, 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón haría venir, velaría y no dejaría minar su casa. Primero es Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Disculpen. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez. En cuanto a los cielos, pasarán con gran estruendo. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón. Mira, el mismo Jesucristo diciendo cómo es que va a venir. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de escatología y la tienen muy mal planteada desde la cristiandad. Apocalipsis 16:15. Aquí yo vengo como ladrón.
Jesús dando dos testimonios en el mismo libro. En Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:15, enseñándonos cómo funciona el tema del ladrón antes, en Mateo 24, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dándonos testimonio del ladrón. Ahora, como relámpago. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como relámpago, que al fulgurar resplandece desde su extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Lucas y Mateo, dos testigos hablándonos. Análisis argumentativo. La metáfora del ladrón se utiliza para enfatizar la naturaleza repentina e inesperada de la segunda venida de Cristo. ¿Quedó claro? Repentina e inesperada. ¿Sí? Así es como nos lo merecemos. Por dormidos, por vagos espirituales. En Mateo 24:43 se destaca que si el dueño de la casa supiera qué hora vendría el ladrón, estaría vigilante y preparado, como le pide a las vírgenes prudentes, ¿no? De manera similar, 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro 3:10 subrayan que el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Estas descripciones implican que no solo habrá señales claras o tiempo para prepararse en el momento mismo de su llegada, la preparación debe ser constante. El uso del ladrón también implica una duración muy corta. Así es. Un ladrón actúa rápidamente para evitar ser descubierto y capturado, lo que sugiere que la segunda venida de Cristo ocurrirá en un breve instante, no más, con impactos inmediatos y decisivos. Los creyentes son exhortados a mantenerse vigilantes y preparados en todo momento. La metáfora del relámpago en Mateo 24:27 y Lucas 17:24 destaca la visibilidad y rapidez de la segunda venida de Cristo. Un relámpago ilumina el cielo instantáneamente de un extremo al otro, siendo visible para todos y desapareciendo rápidamente. Esto sugiere que la aparición de Cristo será clara e inconfundible, visible para toda la humanidad, pero también extremadamente breve en su manifestación. ¿Sí? Esto es importante. El relámpago no permanece en el cielo por mucho tiempo, su brillo es instantáneo y luego desaparece. De manera similar, la segunda venida de Cristo será un evento rápido y glorioso que marcará el fin de la era presente y el comienzo del juicio y la restauración. Las descripciones bíblicas de la segunda venida de Cristo como un ladrón y como un relámpago resaltan la naturaleza repentina, inesperada y breve de este evento. Estas metáforas sirven para exhortar a los creyentes a estar siempre preparados, vigilantes y viviendo en fidelidad a la enseñanza de Cristo. La segunda venida será un momento de gran revelación y juicio, visible para todos, pero ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos como el destello de un relámpago en el acto furtivo o el acto furtivo de un ladrón. La segunda venida de Cristo y su relación con la media hora de silencio de Apocalipsis. La segunda venida de Cristo es un evento clave en la escatología apocalíptica y se describe a través de varias metáforas y símbolos en la Biblia. En particular, la media hora de silencio en el cielo mencionada en Apocalipsis 8:1 está directamente relacionada con las profecías "todo ojo lo verá" y la recogida de la cosecha madura por medio de los ángeles. Estos eventos ocurren en un breve periodo terrestre, seguido por la hora de la ira de Dios o gran tribulación. Mire que ya no dice día, el libro de Apocalipsis, miren por favor, lean bien, dice hora, o sea, ya es lo último del día. Ya no nos dice el día de la ira de Dios, porque eso se viene desatando hace más de 1000 años, mi hermano. Es la hora. Divida 1000 en 24 y ahí sale la cantidad de años. Hagan ustedes el ejercicio, ¿sí? Hagan ustedes el ejercicio de trabajar, por favor. 1000 años, un día para Dios son 1000 años. Es su día del aire. Dividido en 24, ahí tienen 41 años. 41 años. Tenemos 41 años 41 años aproximadamente de la hora de la ira de Dios. ¡Ay, santo Israel! Uy, Señor bendito. Bueno, lo que nos espera es largo. Análisis y argumentación. Media hora de silencio. La media hora de silencio en el cielo, Apocalipsis 8:1, es un evento apocalíptico de gran trascendencia. Este silencio es un periodo de asombro y reverencia ante la inminente manifestación de Cristo.
La solemnidad de este momento subraya la magnitud del evento que está por suceder, la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. En Apocalipsis 1:7 se afirma que todo ojo le verá. Esta profecía indica que la segunda venida será un evento global visible para toda la humanidad. Simultáneamente, Mateo 24:30 y Zacarías 12:10 describen cómo todas las naciones verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Este evento de visibilidad universal es significativo y ocurre dentro de la media hora de silencio, destacando la rapidez y el impacto del regreso de Cristo como un ladrón o un relámpago. Recogida de la cosecha madura por medio de los ángeles. En Mateo 13:39 y Mateo 24:31 Jesús describe cómo los ángeles recogerán a los elegidos de los cuatro vientos. Esta imagen es reiterada en Apocalipsis 14, 15, 16, donde la cosecha de la tierra es llevada a cabo por los ángeles. Este acto de recogida de la mies madura es el arrebatamiento de los creyentes fieles que ocurre de manera rápida y decisiva dentro de la media hora terrestre. ¿Sí? Leer el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Hora de la ira de Dios y gran tribulación. Después de la recogida de los fieles, la Biblia describe un periodo de juicio y tribulación conocido como la hora de la ira de Dios. ¿Sí? Mateo 24:21 se refiere a este tiempo como la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin precedentes. La partida de Cristo y el arrebatamiento de los creyentes marca el inicio de la fase de juicio divino. Derrota del sistema religioso mundial y económico. Apocalipsis 17:1-5 describe la caída de la gran ramera, el sistema religioso corrupto, mientras que Apocalipsis 18:1-3 detalla la caída de Babilonia la Grande. Pues ¿cómo no saca de la gran ramera si se queda? Qué vergüenza al Papa, qué vergüenza a todos los líderes cristianos con sus feligreses, que los van a coger y los van a apedrear, mi hermano. ¡Ay! La gente ofendidísima. Uy, usted se pone a tener una iglesia de multitudes y se queda en esas multitudes. ¿Qué le va a pasar a usted y su familia? Pues lo van a lapidar, mi hermano. Por eso dice que habrá gran lamentación. Usted no se engañó con su doctrina. Usted no se enseñó mal. Mejor dicho, piérdase, hermano. Piérdase. ¿Sí? Detallada de la gran Babilonia la Grande, el sistema económico mundial. Estas derrotas simbolizan el fin de las estructuras humanas corruptas y el juicio final de Dios sobre la tierra. Conclusión. La segunda venida de Cristo ocurrirá en la media hora de silencio mencionada en Apocalipsis. Es un evento de gran impacto y breve duración. Durante este tiempo, Cristo se manifiesta visiblemente a toda la humanidad, todo lo verá, y recogerá su mies madura mediante sus ángeles. Este evento seguido por la hora de la ira de Dios o gran tribulación, marcando el juicio sobre los sistemas religiosos y económicos corruptos del mundo. La integración de estos testimonios bíblicos proporciona una comprensión profunda y coherente de la escatología apocalíptica, destacando la necesidad de preparación constante y vigilancia espiritual. Bueno, hasta aquí llegamos con el estudio. Deje sus comentarios en el video. Si necesita preguntas, miren, ahí hay mucha más información que estudiar, muchas más doctrinas que estudiar en este canal. Les damos la bienvenida si es la primera vez que se queda escuchando nuestros videos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guíe a toda verdad, que el Señor nos fortalezca en la fe, que nos ayude a crecer en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude a madurar, que nos ayude a avanzar. Bueno, bendiciones a todos y lo esperamos en el siguiente video. Muchas gracias.